Muy bien, comenzamos a partir de este momento a través de radiofelatina.net nuestro segundo encuentro a la luz de la palabra, esta reflexión acerca del domingo y su texto bíblico, su texto evangélico, esta reflexión en donde junto con Miguel Carreras, quien les habla, Fabián Gómez, hemos comenzado a transitar, y este será nuestro segundo encuentro en este domingo 4 de octubre, que recordamos, aunque no se celebre, la siempre vigente presencia de San Francisco de Asís. En esta ocasión vamos a reflexionar, lo va a hacer Miguel, acerca del texto que la liturgia nos está proponiendo para este 27º domingo durante el año, en donde vamos a compartir el texto que pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, en sus versículos 33 al 43. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que les correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarán a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo mataron y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro? Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 27º domingo durante el año, 4 de octubre de 2020. Sobre este texto, en este segundo encuentro de A la Luz de la Palabra, va a ser una reflexión Miguel Carreras. Te escuchamos, Miguel. Gracias, Fabián. Sí, un hacendado, un dueño, plantó una viña y lo hizo con todos aquellos elementos suficientes para que la viña diera fruto y fruto abundante. Hizo un lagar, armó una cerca en torno de la misma, edificó una torre, y la dio entonces a trabajar a unos viñadores. Una viña destinada por aquel que era el dueño, el que plantó la viña para que diera fruto, fruto abundante, fruto de la mejor calidad, fruto numeroso. Al cabo del tiempo partió, una vez que la dejó, plantó hacia un lugar X, un lugar lejano, pero envió después, al cabo de un tiempo, a sus representantes para ver, a sus servidores, para ver qué fruto le estaba dando la viña. A los primeros, y los envió en tiempo oportuno, en tiempo en que él sabía que tenía que aparecer el fruto. Pero los viñadores no los recibieron bien.
Tanto es así que los echaron, los maltrataron, los mataron en algunos casos. Bueno, en vista de esta recepción tan desafortunada y del nulo fruto que había recogido, mandó un núcleo más numeroso, el dueño de la viña, y los recibieron a estos de la misma manera que a los primeros. Quiere decir que la actitud que tenían para con los servidores del dueño era una actitud de agresión, era una actitud de muerte directamente. Había una mala intención manifiesta. Entonces, finalmente, ¿qué conclusión sacó como resultado de todo esto el dueño de la viña? Bueno, les enviaré a mi hijo lo van a respetar. Y envió al hijo, y peor todavía, al hijo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta a partir de esta parábola que nos propone aquí el Señor? Claro, usted me dirá, es muy simple, sí, es evidente de lo que está hablando el Señor, está hablando precisamente de aquello de lo cual, o con lo cual insiste. Hemos visto la parábola del sembrador, otras parábolas, todas ellas referidas al plantío de Dios. En este caso, puntual también a la viña. Sí. ¿Qué hizo entonces Dios? ¿Qué hará el Señor con estos viñadores? Y bueno, los tratará como merecen, ¿no es cierto? Los echará, llamará, dará a la viña a otros viñadores que harán fruto abundante, el fruto esperable de aquello que es plantío de Dios. Sabemos, y vamos entonces a inferir a quiénes son los elementos referidos por la parábola del Señor. Sí, el dueño es Dios, plantó una viña, un pueblo, sí, un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, como sabemos que es el pueblo elegido tipológicamente en figura, sí. ¿Cuál fue la actitud de este pueblo? ¿Hizo fruto de todo eso que recibió abundante y generosamente de parte del Señor? No hizo fruto. Obedeció a los representantes que les envió Dios tantas veces. Siempre va, en definitiva, Dios nunca deja de asistirnos, y mucho menos diríamos comparativamente de asistir a su pueblo elegido. Sí, le envió varones justos, les envió profetas, les envió aquellos que a propósito de la conducta que estaba siguiendo, de la inconducta diríamos, el pueblo rebelde, bueno, advirtió a propósito de esto. Sin embargo, ¿cómo los trataron? Y nosotros vemos cómo es la historia del pueblo de Israel. A los profetas los mataron, los lapidaron, los echaron. Isaías fue aserrado, por ejemplo. Y finalmente, ¿a quién envió el Señor? ¿A quién envió nuestro Dios? Envió al Hijo. Bueno, ¿cómo trataron al Hijo? El heredero de la fortuna que le dejaba al Padre. La fortuna mayor, la fortuna absoluta, pues en definitiva vamos al significado de todo esto. ¿Cuál es la fortuna, la riqueza mayor? La vida, la plenitud de la vida abundante, la vida en el amor, la vida eterna. Pero, a ver, ¿obedecieron al Hijo? ¿Creyeron en el Hijo? ¿Lo recibieron al Hijo como éste debía ser recibido? ¿Como el heredero de todo esto? ¿Como el heredero de Dios? ¿Herencia que venía a compartir con todos? No, lo echaron y lo mataron. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Qué hará el Señor ahora? Y dará esta viña a otros viñadores, claro, a otros servidores. Y acá estamos viendo, le está hablando Jesús a los sumos sacerdotes, a partir de esta parábola, a los sacerdotes. Bueno, ¿le dará todo esto a quién? A otros pueblos. Sabemos, ¿no es cierto?, la historia de la Iglesia, la historia de la salvación, la historia del verdadero pueblo de Dios, la historia de este verdadero Israel, en definitiva, de este Israel espiritual. Es la historia de toda la humanidad, porque la promesa de Dios fue hecha para todos los pueblos de la tierra. Dios no hace acepción de personas. Y acá lo que los judíos llamaban gentiles, paganos, que eran todos los demás pueblos, fueron receptores
del fruto abundante que genera esta viña cuando es trabajada y da el fruto de amor, como realmente lo recibió de aquel que plantó la viña. Ahora, Miguel, está claro que el mensaje del Señor es de el amor, de la misericordia. Pero, sin embargo, una de las referencias más notables y más reiteradas en este texto, y a partir de tu reflexión, es la violencia, es la muerte. ¿Cómo se llega al amor después de tanta violencia y de tanta muerte, Miguel? Vos sabés que nuestro Señor, a través de las parábolas, suele utilizar a veces términos duros que se advierten con más facilidad a través de la lectura del Antiguo Testamento. Sí. Esta parábola tiene su correlato veterotestamentario en la profecía de Isaías. Para aquellos que quieran consultarlo, Fabián, y es pertinente porque además pertenece a la lectura del próximo domingo, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. En esto se basa el Señor, y en esto se basa precisamente, bueno, el Señor se basa en todo aquello que Él conoce, desde ya que es el fundamento y la vida misma. En la lectura del próximo domingo, del domingo 27 del calendario litúrgico, está esta lectura en la parte sinagogal. Recordemos Isaías 5, 1 al 7. Ahí se ve la viña y el lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje es duro. Uno dirá, pero es un lenguaje propio de Dios, hay que entender ese lenguaje y su dureza, como hablando a un pueblo que se manejaba con esos códigos, con esos criterios. Pero el lenguaje es inspirado, diríamos. Sí, por supuesto. Y entendible, sí, a la luz del entendimiento. Pero a la luz del entendimiento muchas veces, viste que decimos siempre, ¿no? El pueblo de Israel leía la ley de Moisés a la luz de la letra. La letra es la carne, ¿te das cuenta? Leerla carnalmente, no espiritualmente. No penetraba el espíritu, por eso no la hacía, no la cumplía, y tuvo que venir Jesús a darle la completitud que tuvo en el amor simplemente. Por eso el término duro que suele utilizar el Señor es bien entendido en su contenido más profundo por los sacerdotes, sumos sacerdotes y todos aquellos que se manejaban con este lenguaje cuando se dirigían al pueblo, siempre en tono amenazante, cuestionador y en última instancia un tono de condena. Lo entendían bien al Señor. Vos fíjate, sí, ¿qué hará el Señor entonces? ¿Qué hará Dios con estos viñadores? Sí, por supuesto, les quitará la viña, los matará. Todo aquello, muerte en el sentido espiritual significa no la muerte de la carne en el sentido excluyente, sino la muerte que ya padecemos todos y por la herencia adámica en el espíritu y en el alma, ¿no es cierto? Y que nos aleja, nos separa de Dios, de la cual Dios en Cristo Jesús por el amor nos recupera. Ahora los gentiles harán fruto, otro pueblo sí, todos los pueblos de la tierra son depositarios de los frutos que puede dar el plantío del Señor, que es la vida. La vida a través del pueblo nuevo, dijimos, de la iglesia y de cada uno de los integrantes de la iglesia, de cada uno de nosotros. La piedra angular, el fundamento sobre el cual está edificado ese nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el que cumple el mandato del amor, es el mismo Jesucristo. Es el mismo. Claro, la piedra angular rechazada es Jesús, ¿verdad? Exactamente, claro. Bien, ahora, lo mencionabas recién vos, este texto, que no es el único, Miguel, es un texto simbólico, por ahí que habla de viñadores, habla de sirvientes, que expresa una cosa, pero en realidad quiere decir otra, en el fondo, Miguel, si es que apelás a esa lectura espiritual, más allá de los ojos humanos, más allá de la letra fría, como vos mencionabas recién. Sí, claro está. Vos fíjate que la parábola es la comparación. El Señor tiene y se da cuenta perfectamente, porque lo sabe además, ¿no es cierto? Va más allá y tiene que ir más allá, porque todo esto va más allá. La vida eterna va más allá que este simple trámite existencial que estamos haciendo en este peregrinaje rumbo
a la posesión de la verdadera patria, de la patria celestial, ¿no es cierto? El Señor les está hablando, por eso decíamos recién, le está hablando a sumos sacerdotes, a sacerdotes, pone también ahí a fariseos, a todos aquellos que se creían depositarios exclusivos de la ley de Dios, ¿no es cierto? Y entendían todos, uno dice carnalmente, sí, literalmente, y la parábola es semejante, digamos, a la forma en que entendían desde la carne mortal, desde el alejamiento del entendimiento, del lenguaje en el amor de Dios, del cual estaban separados ya, porque cuando decimos que estamos muertos en delitos y pecados, todos delante de Dios por la caída adámica, estamos diciendo que estamos aún ya todavía lejos, ¿no es cierto?, de la intencionalidad del lenguaje que utiliza Dios, que es desde el amor. Y nosotros lo entendemos todo tan literalmente que entendemos condena como condena desde el punto de vista como haríamos los seres humanos. Es decir, sanción es venganza. Esto es ojo por ojo, diente por diente. Esto excluye perdón, ¿te das cuenta? Y lo que viene a ser Jesús, fíjate, es precisamente todo lo contrario. No viene a condenar, sino a salvar lo que está perdido. No viene a sancionar con una condena absoluta, sino que viene a pedir perdón. No saben lo que hacen. Viene a darle sentido a todas las palabras y fundamentalmente al propósito de Dios. Cristo es la palabra, y desde la palabra del Señor, ya trascendiendo la parábola y dándonos a entender desde el punto de partida de la comprensión meramente carnal humana, por eso es parábola, a esto compararé, a esto que conocen ustedes. Pero yo les voy a dar una lección que va mucho más allá. Y hay que descubrir, como había que descubrir en la ley de Moisés, el primer mandamiento que era primero y fundamental, el sentido que tenían todos los otros, amar y amar. Y a partir del amor se entiende lo que Dios hace, el propósito de Dios, lo que Dios nos dice y aquello que Dios dice también cuando la piedra angular que desecharon los edificadores, que debieron ser los miembros del pueblo de Israel, sobre todo los funcionarios principales, vino a ser Cristo, lo que ellos desecharon, lo que ellos echaron afuera y mataron, al heredero de la vida. Estamos hablando de la vida, la viña es la vida, y la vida como Dios la hace es vida en el amor. Y si no hay amor y si no hay amar, no hay perdón y no hay Dios. Y entonces nos olvidamos, nos vamos lejos y bueno, otros serán los herederos y aquellos que se acercan, aquellos que obedecen al propósito, que lo disciernen, pero que los disciernen desde el amor de Dios que reciben. Esta piedra angular, Miguel, que rechazaron, queda claro que es absolutamente Jesús a partir de su rechazo, a partir de su agresividad, a partir de haberlo escuchado y no vivir la propuesta que él traía, que él trae. ¿Queda claro que esa piedra angular es Jesús? Es clarísimo. Fíjate, independientemente de que pertenece al lenguaje ya inicialmente en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? No recuerdo el Salmo ahora, pero se lo menciona tantas veces, ¿no es cierto? Y es el fundamento de la iglesia. Porque uno dice la piedra, claro, surge el nombre de Pedro, ¿viste? Cuando se habla de piedra. Pero sí, como una piedra somos edificados todos los miembros de este pueblo nuevo al cual es dado la viña de parte de Dios. En definitiva es el plantío de la vida, por supuesto, ¿no? La vida. Bueno, cada uno de nosotros como piedras vivas somos edificados, formando un templo espiritual, ya sea verdaderos sacrificios espirituales, aceptados, queridos por Dios, que es lo que en definitiva Dios quiere y es el fruto que se busca, significado parabólicamente en el fruto de la vid, ¿no? En el fruto de la viña. Y esa piedra sobre la cual está edificado todo ese templo, esa nación nueva, es el Señor, porque Él es el que, digamos, le da origen, es, fíjate, fundamenta cabeza, sentido, vida, todo aquello que el Señor se define Él, se autodefine. Yo soy la palabra, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy todo en todos. Es la piedra angular.
el que desecha esta piedra y no puede edificar y edificarse, porque carece... Claro, es como que rechaza o rechazamos a Jesús Y es a rechazar esa piedra. Totalmente, claro, sí. Y lo matamos. Lo echamos afuera de nosotros y lo matamos. Porque el lugar de la vida que busca en nosotros es un corazón que se cierra. Entonces, afuera con el que viene a traer la vida. ¿Y con qué nos quedamos? Con nuestra muerte. Adelante. Si de alguna manera entonces rechazarlo es volver a recrear la muerte, es matarlo en cada rechazo, Miguel. Y sí, claro. ¿Y la negación de Cristo qué es? La negación de la vida. La negación del fundamento que tenemos para edificar la vida nueva, que nos trae el heredero, aquel que es el Hijo, aquel que es la palabra, aquel que viene para nosotros y que viene a poner la vida por todos y la pone. Y si la rechazamos, es la segunda oportunidad que tenemos. La primera la tenemos por una herencia que podría significar parabólicamente la parábola en la gestión del pueblo al cual le fue confiada la viña primeramente. Es una conducta adámica, ¿no es cierto?, de negación. Y la segunda, si ya negamos cuando viene el Hijo, ¿qué dice Dios? Pongamos el dueño de la viña. Les mandaré, a mi hijo lo van a respetar, es mi hijo. ¿Y lo respetaron? No, lo mataron. Bueno, si no respetamos al Hijo, al que viene a traer finalmente todo eso que no tenemos, se va la oportunidad. Bien, estamos escuchando a través de Radio Fe Latina este segundo encuentro a la luz de la palabra. En esta ocasión, el análisis, la reflexión de este 27º domingo durante el año, en donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 21, versículos 33 al 43, lo estamos compartiendo junto con Miguel Carreras. El texto comienza en este domingo invocando una tapia, un lago, una torre. ¿Es por seguridad, Miguel? ¿Es para marcar territorio? ¿Es para mostrar poder? ¿Qué es esa tapia, ese lago, esa torre? Y cada uno de estos elementos que pertenecen a esta viña que plantó el Señor, que plantó Dios, está significando todos los elementos suficientes con que Dios rodea la vida para que ésta quede garantizada por aquel que es el único que la hace, la conserva y la finalmente lleva a su perfección mayor. Tiene que dar fruto, fruto para siempre, el mejor fruto. ¿Qué sería en términos que pudiésemos ya directamente definir en la conducta de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero hacedor de la palabra que le llega? Y esa conducta que siempre decimos nosotros, que parece tan a veces elusiva, ¿no?, en el amor. Está el amor de Dios puesto en cada una de las cosas que pone en esta viña. En ese lagar donde se elabora el vino, en esa torre donde se vigila que no entre nadie que sea ajeno a la conservación del fruto, esa tierra mejor, de la mejor calidad, que debemos ser nosotros, como recordar la parábola del sembrador, la buena tierra donde la semilla crece y hace fruto y fruto abundante. La cerca, la cuida, que no entren lobos, salteadores, ladrones, que ningún espíritu del mal se infiltre y pueda tener éxito, ¿cierto?, en contra de la obra que hace el Señor. Está hecha de modo absolutamente perfecto. Ahora, ¿quiénes son los que fallan? Y acá se nos habla de los viñadores en la parábola. ¿Quiénes son los viñadores? Y en primer análisis, como habíamos dicho, dirigiéndose a sumos sacerdotes, a religiosos, bueno, aquellos que realmente de lo mejor no hacen ningún fruto, sino que hacen fruto desde el punto de vista de la caída original, fruto como quien diría adámico, ¿no? Fruto caído, fruto que no alimenta, que no sirve, que no es fruto, no es de Dios. Teniendo lo mejor, teniendo la vida, y lo que hacen simplemente es negar la vida, hacer lo propio, y bueno, ser verdaderos viñadores, obradores de la muerte. Ojo, podemos serlo nosotros,
si por ahí nuestra conducta no es aquella que quiere el Señor y que fue hecha por muchos, sí, sabemos. ¿Cuánto fruto hicieron los pueblos paganos? 2000 años lo están atestiguando, ¿no? La iglesia del Señor, la viña del Señor, el pueblo del Señor, y cada uno de sus miembros, personalmente, cada uno, llegan a ser verdaderamente fruto de la mejor viña, del mejor plantío de Dios, que es el hombre. Miguel, recoger y obtener frutos a cualquier precio termina siendo una manifiesta codicia. Sí, a ver, en el sentido, no sé si capto la pregunta tuya, Fabián. Hacer frutos y... Claro, porque vinieron unos viñadores, se fueron, los apedrearon, los mataron, los corrieron, ¿sí? Entonces diera la sensación como aquello de que pase el que sigue, mientras algo así, con ojos muy humanos, que no corresponderían frente al análisis del texto evangélico, algo así como que el show debe continuar o que pase el que sigue, a eso nos referíamos. Sí, claro, pero los viñadores acá son los malos obreros, en este caso, los del pueblo de Israel. Y se refiere no al pueblo en ¿Pero general. habría alguien bueno en este texto? ¿Cómo? ¿Que hay alguien bueno en este texto? Los viñadores son los malos obreros, sí, manifestaste vos. Exacto. ¿Y sí, quiénes son los malos obreros? Los responsables de conducir al pueblo en el cumplimiento de la verdadera ley que Dios dio a este pueblo, a esta viña para la vida. Por eso digo, se dirige sobre todo a los sumos sacerdotes, a los religiosos, a los fariseos, a los funcionarios. No te olvides que los que mataron al Señor, los que lo echaron fuera de la ciudad de Jerusalén, los que lo hicieron padecer y lo mataron y lo entregaron en manos de publicanos y pecadores, fueron precisamente los religiosos, los que tenían conocimiento, entre comillas, eso de conocimiento de la ley. ¿La entendían desde dónde? La extendían, dijimos, carnalmente, a la letra. A la letra es carnalmente, ¿no es cierto? No la entendían en conformidad con el Espíritu, desde la cual la intención de Dios estaba dando esa ley. Cumplida en el amor, hubiera dado el fruto que Dios sabe que da, y como da y está dando por aquellos que desde el amor obran aquello que han recibido, que es la palabra de Dios y el poder de Dios en el Espíritu. Esto asemejalo y parangonalo, ¿no es cierto?, con todos los elementos significantes que están parabólicamente puestas en la descripción de la viña. La cerca, la torre, el lagar, etcétera, ¿no es cierto? La buena tierra. Bueno, si hacen fruto el pueblo, sí, el pueblo. Fíjate que los judíos que creyeron en Jesús no eran precisamente los religiosos, como diría el padre Castellani, los religiosos del Letrerito. No, fueron la gente humilde del pueblo la que lo siguió Jesús. No fueron los apóstoles, recordemos. Bueno, los viñadores fueron estos religiosos. ¿Qué hicieron finalmente? Y volvemos a repetir lo mismo. Mataron a los profetas, no les creyeron, cayeron en la idolatría, en la inconducta, en la rebeldía, en la desobediencia. Conducta típicamente adámica. ¿Qué hicieron los nuevos viñadores? Bueno, ahí creyeron muchos. Ahí tenemos la historia de la iglesia, la historia de la salvación, la historia de la vida, a partir de tantos nombres, hombres y mujeres que realmente fueron buenos obreros de la viña, buenos viñadores, dieron fruto, fruto abundante, fruto como el que esperaba el Señor, fruto que recogió el Señor y que recogimos todos. Cada vez que, bueno, como miembros de la iglesia, de un pueblo nuevo, de un pueblo que viaja, que camina en dirección a la eternidad. Así de bien. Aquellos que tenían, que eran seguidos por el pueblo, como los sumos sacerdotes, los religiosos, al fin y al cabo llevaban a la gente por el camino de la perdición, por el camino errado, a partir de consignas y de idolatrías y de falsas promesas que jamás iban a cumplir, y el pueblo los seguía equivocadamente o no. Vaya uno a saber si se puede juzgar y ver de esa manera.
Sí, yo diría que el pueblo los seguía, pero también el pueblo los cuestionaba. No gozaban, y ellos lo sabían también, de la simpatía del pueblo. Inclusive, vos fíjate que la figura de Jesús, que era seguida por mucha gente, lo leemos en los evangelios, particularmente la gente que lo venía siguiendo desde la Galilea y que llegó siguiéndolo y estimándolo como rey hasta las puertas de Jerusalén, ¿no es cierto? Donde ahí estaban, sí, los capos de la religión, los religiosos, y eso sí que lo persiguieron por envidia, por todo aquello que ya sabemos. Pero, digamos, si vamos a decir quiénes son los responsables de la caída de Israel en idolatría, en herejías, en inconductas, en todo aquello que también el Señor que le mandó, digamos, representantes y fueron mal recibidos por los viñadores, fueron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces tenemos toda la profecía reprochando la idolatría, la inconducta del pueblo? Y no se volvieron de los malos caminos. Al contrario, mataron, persiguieron y echaron a los sirvientes enviados por el Señor, por el dueño de la viña. Todo ese reproche, vos fíjate en qué cayó este pueblo manejado por este tipo de funcionarios. Y en la división de un reino, en la caída de las 10 tribus rebeldes de Israel, lo que se llamó Casa de Israel Rebelde, con la capital en Samaria, con la idolatría también en la misma casa de Judá. Es decir, y cuando viene Jesús, bueno, como quien dice, redondean la inconducta y la desobediencia matando al mismo hacedor de la viña, ¿no? Ya el pecado llegó, digamos, a tocar la niña del ojo de Dios, y ahí tiene que venir por parte de Dios, que fíjate vos cuál es la sanción divina. Uno diría, dar muerte a todos. No, el Señor dio la viña a otros, pero sin olvidarse de los primeros. Porque fíjate vos que muchos frutos que han hecho todos aquellos que por el amor hacen fruto del plantío de Dios, es un fruto que llega a todos, inclusive a los primeros desobedientes. El Señor jamás echa a nadie, porque perdona a todos que hacen aquello que no saben por qué lo hacen. El Señor viene a perdonar, no viene a sancionar. Ya mayor lección que esa no podemos recibir. No aceptamos la vida, no aceptamos el amor, no aceptamos al Dios que nos hace y nos regenera. Bueno, no queda sacrificio por hacer entonces. Ya lo hizo todo Dios. Hasta el mismo vino. Bien, por la prédica permanente de Jesús, invocándolos, y a la luz de este texto, Miguel, ¿cuál es la trascendencia de dar frutos y de los frutos? Y la trascendencia es absoluta, porque la trascendencia es la vida, y es un fruto de la mejor calidad. ¿Sabes por qué? Es un fruto que es, digamos, la definición de una vida que no conocemos todavía, una vida que va más allá de lo imaginable por el hombre. Nosotros la llamamos vida, sí, la llamamos a este tránsito por este espacio-tiempo, a través del tiempo, precisamente, que no es demasiado tampoco. Cuando la persona está cercana a tener que partir del tiempo, quisiera vivir, qué sé yo, 1000 años más. Bueno, pero ahora es un tiempo en que debemos precisamente trabajar la viña del Señor, ¿no es cierto? Ser buenos viñadores, dar fruto que sea en definitiva el alimento para nosotros mismos. El alimento que ahora es Dios, y Dios lo es en todos, y quiere que seamos nosotros para el otro, y quiere que finalmente seamos poseedores de la vida que nos da aquel mismo que nos plantó, aquel mismo que nos hizo viñadores, aquel mismo que nos hace todo para todos, porque Él es el todo y en todos. Y entonces ese es el verdadero fruto. Una vida, como diría San Pablo, muchas veces lo citamos, Fabián, nos aguardan cosas que ojo nunca vio, oído jamás oyó, ni subieron al corazón de hombre, esas cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que lo aman. Son para nosotros. Mirá a dónde vamos.
Todavía no lo vemos, sí, claramente, más bien, estamos en el trabajo, ¿te das cuenta? Es como un fruto que está creciendo. Ahora, cuando esté maduro, cuando ya esté definitivamente hecho y ser lo que verdaderamente es desde la semilla misma, entonces veremos todo aquello que Dios ha reservado. Y todo aquello que Dios ha reservado es llamado ya en términos humanos y revelados, inclusive la vida plena, eterna, absoluta, la vida. Todo vida. Bien, después de haber mandado diferentes grupos de viñadores, mandó al hijo, a quien creían que iban a respetar. Ese hijo no pudo ser respetado, no fue respetado, aun cuando se pretendía que si lo fuera. El hijo fue maltratado y el hijo fue muerto. También, de alguna u otra manera, está hablando de Jesús. Es que está hablando de Jesús. Sí. El hijo es Jesús. Sí. El que plantó la viña es Dios. El Hijo de Dios es el que viene a nosotros. El Hijo de Dios es Dios como uno de nosotros. Es como uno de los sirvientes. Vino a servir. No te olvides que el dueño manda a los sirvientes. Vino el Hijo. Y al Hijo tenían que respetarlo. Ya era mayor que los otros. Así como nuestro Señor es mayor que todos los profetas, ¿no? Bueno, mandar al hijo era una instancia superadora que no fue bien recibida, entonces lo podríamos pensar así. Sí, más bien, claro. Cuando Dios manda al Hijo, cuando nuestro Padre Celestial manda a nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios, hecho hombre como uno de nosotros, como sirviente de nosotros, para que lo reconozcamos, a uno, un hombre, vemos uno como nosotros, bueno, cuando manda al Hijo, viene Él también. El que me ha visto a mí, ha visto al Hijo. ¿Te das cuenta? Dice el Señor. Perdón, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, mejor dicho, ¿no es cierto? Claro, porque, sí, si ven al Padre, ven al Hijo, naturalmente. Pero esto nos dice, cuando Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le dice Jesús? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es como que viene Dios, efectivamente. Nuestro Señor Jesucristo viene como sirviente, pero es Dios. Y viene a servir. Ahora, fíjate hasta dónde llega el perdón de Dios, que mataron a los profetas, pasó, todavía toleró eso. Mataron a los enviados de Dios, los lapidaron, los echaron. La paciencia de Dios es infinita. Finalmente, como quien dice, bueno, voy yo mismo a ver qué pasa ahora. También... Claro, conmigo no se van a meter, conmigo no se van a meter. Vuelvo a insistirte, Miguel, aunque ya te lo he preguntado, lo hemos charlado al comienzo de este nuestro segundo encuentro a la luz de la palabra. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia si Jesús, si el Hijo, si el Padre no vinieron a promover ni el odio, ni la violencia, ni la fuerza, ni menos aún la muerte? Vienen a traer vida y vida en abundancia. ¿Por qué para llegar a esta vida y vida en abundancia hay que pasar por este valle de tantos tormentos y de tanta agresión y de tanta codicia y de tanta violencia? Y porque ¿sabes qué pasa, Fabián? Siempre es el combate entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Nuestro Señor... Si lo tuvieras que redondear, lo resumirías ahí, brevemente. ¿Es la vida y la muerte, es la luz y la sombra, es el pecado y la gracia, es el bien y el mal? Lo es realmente, ¿sabes por qué? Y lo mismo lo dice la palabra en uno de los tantísimos pasajes que podemos ahora traer a la luz. Yo recuerdo que cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, comandado por Josué, el sustituto de Moisés, pues ya había muerto, ¿qué dice Josué? ¿Qué dice Dios a través de Josué? Miren que pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Elijan el bien, elijan la vida, para que les vaya bien a ustedes y a toda su casa, a toda su familia. Elegimos qué cosa, la vida. Dios nos da
en plenísima libertad por el conocimiento de la verdad, que en definitiva es la que nos viene a traer el Hijo, ¿no es cierto?, como servidor del Padre y del Padre hacia todos nosotros, ¿no es cierto? Nos trae precisamente la libertad y la posibilidad, porque Él la muestra, de elegir entre la muerte en que estamos, por lo cual generamos tanta muerte, tanta violencia, como todo lo que se ve en el relato a través de la comprensión parabólica, y nos viene a traer en contra de todo eso tanto amor, tanto servicio, tanta vida. ¿Y con qué nos quedamos? Estamos en la libertad de elegir. Nos da también, por eso viene el Espíritu de Dios a nosotros, la luz, la capacidad de quedarnos con la luz o quedarnos en las tinieblas en que estamos, con la vida o permanecer en la muerte en que ya estamos. Bueno, está en nosotros el elegir, ¿eh? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Sí, porque Dios abre el entendimiento y nos muestra claramente cómo son las cosas. De ahí en adelante lo que elegimos también es responsabilidad nuestra. Bien, la posibilidad de elegir entonces queda en nuestras manos. Exactamente. Bien, ¿cómo eligió, digo, como para ir más o menos sintetizando nuestro segundo encuentro a la luz de la palabra en esta radio Fe Latina, a quienes les agradecemos esta oportunidad y les agradecemos también a nuestros hermanos y oyentes los elogios y los augurios en nuestro primer encuentro de la semana anterior? Este 4 de octubre tendríamos que celebrar la memoria de San Francisco de Asís. ¿Cómo ver en un país como el nuestro, como la Argentina, en casi el 40% de la población pobre, Miguel, cómo ver hoy a San Francisco? Bueno, fíjate que San Francisco, de cual citamos una frase que tenemos que recordarla, y ahora como conclusión, como vos bien decís, de todos estos comentarios que hemos hecho, Fabián, recordar que antes del pecado original, de tanta violencia, de tanta muerte, de tanto alejarnos, ¿no es cierto?, del amor y la asistencia hacia el otro, recordamos que nos recuerda Francisco de Asís, que antes del pecado original existía, o Dios hizo la inocencia original. Bueno, volver a ese estado de inocencia, que no es ingenuidad, por supuesto, es sabiduría desde el principio del principio. ¿Es pureza? ¿Cómo? ¿Es una pureza que hemos perdido de alguna manera? Ya, la hemos perdido de todas maneras, pero la recuperamos en Cristo Jesús también de todas maneras, de todas las maneras posibles, posibilidad que la hace Dios en nosotros. Entonces volver a ese estado es volver a lo que Dios hace desde el principio, es volver a la vida, y volviendo a la vida, como Dios la da, como Dios plantó la viña, volver al lugar desde donde la vida en nosotros se genera y crece hasta alcanzar la dimensión eterna, es justamente el verdadero trabajo que tenemos que hacer. Ese sería el trabajo y el fruto que da el trabajo. Inclusive vos mencionabas en la explicación, en la reflexión del texto de este domingo, la posibilidad de elegir. Francisco eligió cabalmente, porque Francisco, pudiendo tener todo materialmente hablando, se despojó de todo, ¿sí?, para seguir pobremente, austeramente a Jesús, desde la sencillez, desde la pobreza, acompañando y estando al lado de aquellos que más sufrían y de los pobres de su tiempo, que son los pobres de hoy. Totalmente. Fíjate vos que, y al elegir, y elegir bien, sabiamente, Francisco fue heredero de la mayor riqueza, porque podía haber sido heredero desde el criterio, digamos, de los viñadores desobedientes, podría haber elegido la riqueza que le dejaba como herencia el padre,
el padre carnal, ¿no es cierto? Que no era poca cosa, era bastante. Sin embargo, eligió la otra. Fíjate vos, eligió la llamada pobreza en el plano económico, llamémosle, fue un predicador mendicante prácticamente, y qué cosa heredó la mayor riqueza, heredó la vida, y esa no la pierde nunca, y esa la disfruta en la eternidad para siempre. Es la misma opción que tuvo él, tenemos nosotros. Está en nosotros el decir sí y amén o el alejarnos. Si decimos sí, bueno, el sí nuestro para Dios es suficiente. Que tu dicho sea sí o no. Bueno, sí. Sí a la propuesta de Dios, sí a la vida, sí entonces a la riqueza eterna, que es precisamente la vida eterna. Bien, inclusive con esa tan bella y tan presente oración, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, ponga yo amor. Allí donde haya tinieblas, ponga yo luz. El llamado de todo aquel que quiere seguir a Jesús, ¿sí? La importancia que cada uno tiene para iluminar, sobre todo en estas horas tan oscuras, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, con la luz de la fe, estos acontecimientos que estamos soportando, que estamos viviendo y que se sufre de una manera muy manifiesta, ¿no? Exactamente, sí, señor. Bien, vamos concluyendo. Sí. Sí, adelante, Miguel. No, un poco trayendo a colación la oración del sabio de Asís, ¿no es cierto? Que ahí donde haya muerte ponga yo vida, ¿no es cierto? Porque muriendo a todo aquello que realmente genera en nosotros muerte, resucitamos a la vida eterna. Muriendo es como ser resucitado. Pero muriendo ¿a qué cosa? A todo aquello que es lo que está ilustrado, ¿no es cierto?, por el trabajo para la muerte de parte de los viñadores rebeldes. Muriendo a todo eso a lo cual murió Francisco de Asís. Al elegir los bienes materiales por sobre los bienes que Dios nos ofrece, que son los bienes eternos y permanentes, los bienes espirituales que nunca dejan de ser. Ahí está la vida, ahí está aquello que tenemos que buscar, porque no hay otra cosa mejor ni mayor. Es lo que Dios nos da. A partir de ahí todo lo demás es posible. Pero primero busquen el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. No hagamos el reino de la añadidura, hagamos sí y seamos verdaderamente verdaderos buscadores de este reino de la justicia. Señor, haz de mí un instrumento de vuestra paz, que ahí donde haya odio ponga yo amor, que ahí donde haya ofensa ponga yo perdón, que ahí donde haya discordia ponga yo armonía, que ahí donde haya error ponga yo verdad, que ahí donde haya duda ponga yo la fe, que ahí donde haya desesperación ponga yo esperanza, que ahí donde haya tinieblas ponga yo la luz, que ahí donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh Divino Maestro, que no me empeñen tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, pues dando es como se recibe, perdonándose es perdonando, y muriendo se resucita a la vida eterna. Esta es una bella y este es un llamado profundo que todo cristiano, todo creyente, Miguel, tiene en este día que tenemos presente la memoria de San Francisco de Asís, que estamos llamados a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer a todos y cada uno de nosotros. Así es, perfectas, hermosas palabras del sabio de Asís, Fabián, Ahí podemos sintetizar todo esto que a veces nos resulta tan difícil de entender, ¿no es cierto?
Y a veces nos vamos también en largas conferencias y así de un modo tan, uno diría, aparentemente esquemático, pero tan directo, ¿no es cierto?, tan fácilmente comprensible. San Francisco nos está ilustrando a propósito de la lección suprema que nos viene a suministrar nuestro Señor. Ahí donde hay... Muy bien. Sí. Muy bien, hasta aquí entonces, junto con Miguel Carrera, hemos compartido a través de Radio Fe Latina este segundo encuentro a la luz de la palabra, con la presencia de Miguel Carreras, reflexionando, meditando el texto que la liturgia nos ha propuesto para este domingo 27º durante el año, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Miguel, que tengas una hermosa semana y Dios mediante nos reencontraremos aquí en Radio Fe Latina, que nos ha abierto las puertas para compartir este segmento y analizar y reflexionar con tu idoneidad, con tu capacidad, con tu preparación, con tu generosidad y presencia, a la luz de la palabra, el texto que la liturgia nos propone cada domingo. Que el Señor te bendiga y nos reencontramos el próximo encuentro. Muchas gracias, Fegan, igualmente para vos. Bendiciones, bendición a toda la audiencia y esperemos que este material que estamos ofreciendo humildemente sirva para todos y que todos aprovechemos esta lección que permanentemente nos da el Señor. Gracias por tu asistencia, Fabián. Nos vemos. Muy bien, hasta aquí entonces el segundo encuentro a la luz de la palabra. Nos reencontramos en Radio Fe Latina la próxima semana. Muchísimas gracias a tantos hermanos y oyentes que nos saludaron y que pusieron de manifiesto su agrado por nuestro primer encuentro. Que el Señor les bendiga y será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Ya quedó.